En este nuevo año que empezamos siempre nos proponemos nuevos retos, nuevas expectativas, como ha dicho Juan Carlos, ¿no? Pero no nos damos cuenta a veces que en nuestra vida cristiana muchas veces la olvidamos el pasado, solamente nos acordamos del presente y no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor. Y la vida cristiana no comienza con lo que hacemos, sino con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la epístola que voy a compartir, el capítulo de la epístola que voy a compartir, es una epístola en la cual Pablo le recuerda a un pastor que el creyente no vive correctamente para ganar la salvación, sino que porque ya ha sido salvado, tiene que vivir una vida cristiana consecuente, coherente. Y quería que fuéramos, que tenéis Biblia o móvil, a la epístola de Tito. En esta carta, el apóstol Pablo nos está hablando de dos, o mejor dicho, no está hablando de dos teorías, sino de la obra real que Dios ha hecho en nosotros, que Dios ha hecho en personas reales como nosotras. En esta carta Pablo nos recuerda fundamentalmente que nadie puede vivir correctamente si no entiende que primeramente hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. La gracia no es el resultado de una buena vida, de que vivamos una buena vida, sino la buena vida es el resultado de esa gracia. Y uno de los mayores desafíos que tenemos los cristianos no es solamente conocer la doctrina, conocer la palabra, sino también vivirla coherentemente. Y eso a veces es difícil. ¿Por qué? Porque la gente que no es creyente, como decimos, la gente del mundo, no solamente escucha lo que nosotros predicamos cuando les hablamos de Jesucristo, del Evangelio, del Señor, sino que observa cómo vivimos. Y un cristiano incoherente puede hablar de la gracia, pero puede vivir sin amor. Un cristiano incoherente puede hablar del perdón, pero puede guardar en su corazón rencor. Un cristiano incoherente puede hablar de santidad. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor, pero no reflejar a Cristo en su corazón. Y vamos a leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Repito, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En esta carta, Pablo nos recuerda quiénes éramos antes de conocer al Señor, a Cristo. Como dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Y me gusta cómo lo expresa, ¿no? Dice éramos, o sea, que se mete él también. No dice algunos eran. No dice eran los peores. No, eran todos. Éramos todos. Pablo está describiendo honestamente quiénes éramos en Cristo, en otro tiempo, pero él también. Porque teníamos una condición espiritual caída. No teníamos dirección espiritual. Estábamos marcados, como dice aquí, por la insensatez. No teníamos discernimiento espiritual. Tomábamos decisiones sin Dios. Éramos rebeldes, insensatos, rebeldes. Sabíamos la verdad, pero no hacíamos caso. Nos resistíamos a ella. Estábamos perdidos, extraviados, dice la palabra, sin rumbo, aunque muchas veces parecíamos que estábamos muy ocupados con nuestras tareas. Esclavos de concupiscencia y deleites diversos. En otras palabras, esclavos del pecado, dominados por deseos, por placeres, con malicia, con envidia, con odio, con división. Porque, hermanos, el pecado no solamente rompe nuestra relación con Dios, sino también rompe nuestras relaciones con los demás. Recordar quiénes éramos nos libra del orgullo espiritual y nos mueve a tener compasión y a no juzgar a los demás. No podemos mirar a otros con aires de superioridad espiritual, porque nosotros también estuvimos así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Como dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque al Señor. Tenemos que reconocer, Iglesia, que somos salvos por pura misericordia y por pura gracia. Dice el versículo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pablo nos está recordando que la salvación comienza cuando se manifiesta la bondad y el amor de Dios. No cuando nosotros, el ser humano, decide mejorar su conducta.
Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No por obras, sino por misericordia. Las buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa. Nadie puede comprar, hermanos, nadie puede comprar el perdón de Dios. Solamente podemos recibirlo. Gratis, gratuitamente. Como dice Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se sienta superior, para que nadie se gloríe. Un cristiano coherente no vive o no debe vivir tratando de ganarse el favor de Dios. Es como si alguien recibe un trasplante de corazón y luego va presumiendo por ahí que se ha salvado a sí mismo. Vivimos porque alguien más dio su vida. Así también nosotros vivimos espiritualmente, porque Cristo murió por nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos salvó por su misericordia, nos salvó por su gracia. El Señor hace las cosas nuevas. Pero pregunto, ¿cómo podemos vivir una vida transformada? Porque ya sabemos lo que hizo Cristo por nosotros, ya sabemos lo que hizo el Señor. Pero ¿cómo podemos vivir una vida transformada? ¿Cómo podemos experimentar en nuestra vida un cambio profundo? Estamos ahora con el libro Cambios Profundos. En las mujeres, en los hombres, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar esos cambios profundos? ¿Cómo podemos experimentar esos cambios profundos en este nuevo año que empieza? ¿Cómo? Viviendo una vida coherente. Teniendo un cristianismo coherente. Bueno, y si alguien no sabe cómo coherente, ¿y qué es la coherencia? Pues es una actitud lógica y consecuente con los principios que uno profesa. Actitud lógica y consecuente con los principios que uno profesa. Y uno de los grandes problemas del cristianismo, históricamente, es que la actitud ha sido no consecuente con los principios que se profesan. O sea, la incoherencia, que es lo contrario a la coherencia. Y como he dicho antes, el mundo no solamente escucha lo que predicamos, sino que ve lo que vivimos, observa. Ahora, la incoherencia no es solamente un problema del cristianismo, no es un problema solo del cristiano, también es un problema de la sociedad. Yo oigo manifestaciones y leyes y cosas que sacan y digo, qué incoherente. Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático está contra la contaminación, ¿no? Y ahora aquí hay un problema. Uno se va a comprar un coche, ¿y qué coche se compra? ¿Diésel? ¿Gasolina? ¿Eléctrico? ¿Híbrido? No sabes qué comprarte. No sabes qué elegir. ¿Cuál va a contaminar más?
Y resulta que yo me he enterado, he oído, me han dicho que los eléctricos no contaminan. Resulta que contaminan mucho más que los diésel, porque las baterías de los eléctricos, creo que cuando se gastan, contaminan lo que no está escrito. Así que entonces, ¿en qué quedamos? Esto es una incoherencia, ¿no? La libertad de expresión, otra incoherencia. Todo el mundo está diciendo, yo es que puedo decir lo que pienso. Todo el mundo dice, tú tienes el derecho de decir lo que piensas, tienes libertad de expresión, puedes decir lo que quieras. Pues no, no lo puedes decir. Es una incoherencia. No puedes decir lo que quieras. Cuidadito con lo que digamos sobre ciertos temas. Porque ha habido personas, ha habido políticos que por decir ciertas afirmaciones han tenido que dimitir. Así que eso de que puedes decir lo que quieras, nada. Eso es incoherente. ¿O no? Pero ¿sabéis qué? Que el problema de la incoherencia es que muchas veces la normalizamos. Se vuelve normal en nuestra sociedad. La gente lo ve como normal. Esto es así y ya está, y es lo que hay. Y muchas veces también, sin quererlo, o a lo mejor queriendo, eso ya cada uno, nos apropiamos de ella. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Por qué? Porque si los demás lo hacen, pues yo también lo hago. Y además, si lo hago porque los demás lo hacen, es la excusa perfecta para que nadie me tenga que decir nada, ni me tengan que llamar la atención. Porque todo el mundo lo hace. Lo normalizamos, nos apropiamos de ella. Pero la incoherencia perdemos credibilidad. Porque ya nadie cree en nada. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que este sabe, que el otro sabe, que todos saben. Hermanos, el cristiano no puede ser incoherente. Tenemos que escapar de normalizarlo en nuestras vidas y de apropiárnoslo a nuestra vida. Y pregunto, pues yo soy el hombre de las preguntas. Cuando estoy leyendo empiezo ahí a preguntar, ¿cómo podemos ser un cristiano coherente y no caer en la incoherencia? Acordaos, ¿qué es la coherencia? Es la actitud lógica y consecuente con los principios que uno procesa. Y Pablo, en esta carta, en este capítulo en concreto, utiliza dos palabras que las he repetido 2 veces cuando he estado leyendo, muy importantes, fundamentales, diría yo, para tener un cambio profundo, o para tener unos cambios profundos en nuestra vida, para ser personas coherentes, para vivir un cristianismo coherente, o una vida cristiana coherente. Y estas palabras son, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Primera palabra, de la regeneración.
una nueva vida. Ser cristiano no es mejorar la vida vieja, sino es recibir una nueva vida. Es tener, ¿el qué? Un nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. En griego, la palabra regeneración es palingenesia, y es el acto que se logra, es el acto que logra que ya existe. Comienza a existir de nuevo. La regeneración va unido al nuevo nacimiento. Y es básico para que no vivamos una vida incoherente. Biológicamente, la regeneración es la reconstrucción de algo que está dañado en un cuerpo vivo, de alguna parte dañada. Por ejemplo, si yo me caigo y me hago una herida, como me pasó hace 3 o 4 años en el retiro de iglesia, que me destrocé las rodillas, me salieron aquí unas heridas, bueno, digo, esto no se me va a curar, lo voy a tener para siempre. Pues no, se ha regenerado. Ahora no tengo nada en la rodilla. Se ha limpiado, se ha quitado la costra, se ha caído la costra, se ha cerrado y ha salido piel. Porque me sollé. Pues se ha regenerado. Eso es la regeneración biológicamente. Pero si no hay regeneración en nuestra vida, vamos a vivir de una manera incoherente. En otras palabras, va a ser un querer y no poder. ¿Y cómo se consigue que seamos cristianos coherentes, cristianos regenerados? Lo dice el versículo 5, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es el lavamiento? ¿Qué es el lavamiento? Es la palabra. La palabra. Por medio de la palabra nos vamos regenerando, pero tenemos que leer la palabra. La sangre de Cristo nos lavó de nuestros pecados, pero la palabra nos lava día a día. Día a día. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice Jesús. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra que os he hablado. Si queremos un cambio profundo en nuestras vidas, si queremos vivir una vida coherente, tenemos que leer la palabra, hermanos. Tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Por eso, tantos estudios para escudriñar la palabra, para meditarla, para saber de ella, para que nos regenere, para que nos hable. No podemos vivir ignorando la palabra, porque la palabra es la que nos va afectando día a día. Si tú no lees la palabra, si tú no lees la Biblia, no te va a afectar. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice de la palabra? La palabra es viva y eficaz. Es viva. No podemos vivir con las predicaciones de los domingos o de cualquier podcast que escuchas en el móvil. No podemos. Lo que te regenera hoy no es solamente que la conozcas, sino que te afecte a tu vida. La palabra te regenera, te afecta. ¿Te afecta a tu vida? ¿Te afecta? Pregunto. Nos tiene que afectar y tenemos que leerla y guardarla en nuestro corazón, que sea parte nuestra. Yo me imagino que cuando vais a trabajar por las mañanas, lo primero que hacéis, ¿qué es? Tomar un café. Yo
no soy persona si no me tomo un café por las mañanas, cuando me levanto. Pues no debemos ser personas si no leemos la palabra diariamente. Tiene que ser algo nuestro, algo que esté impregnado, pegado. Porque hay gente que conoce la palabra, hay gente que la conoce, hay gente que conoce las historias de la Biblia. Sí, sí. Se conocen todas las historias, o casi todas, se conocen las parábolas de Jesús, hasta te dicen el capítulo y el versículo donde están, pero no les afecta. Lo conocen, pero no les afecta. Conocen la época en la que se escribió, conocen el contexto histórico, conocen a quién iba dirigido, por qué lo escribió, y todo eso está muy bien conocerlo, porque debemos conocerlo. Lo leemos, lo conocemos, lo memorizamos. Pero la pregunta clave es, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo me afecta a mí la palabra? La historia del joven rico, bonita historia, pero ¿cómo te afecta? Debemos, Iglesia, darle valor a la palabra y darle poder, porque la palabra tiene poder. Hay que darle valor a la palabra. ¿Qué piensas de personas, de héroes que murieron, que dieron su vida por la palabra, por la Biblia? Yo tengo aquí algunos apuntados. Esteban murió apedreado por predicar la palabra, el mensaje. El apóstol Pedro murió crucificado por su fe y por difundir el Evangelio. Dicen que crucificado, pero boca abajo, porque no quería morir como su Señor. ¿Qué decimos del apóstol Pablo? Ejecutado en Roma. Le cortaron la cabeza. Estos son los que más o menos conocemos porque hemos leído la palabra, ¿no? Y habla de ellos. Pero, ¿qué me decís de William Tyndale? William Tyndale fue un traductor inglés, un teólogo, y fue el que tradujo la Biblia al inglés. La Biblia que estaba en griego y en hebreo la tradujo al inglés para que todo el mundo, todo el pueblo pudiera leerla. Los campesinos, todos. Porque la Iglesia no quería que leyeran la Biblia, querían solamente que la leyeran unos escogidos, y en latín, en sus idiomas originales. Pues este hombre fue ejecutado. Jan Hus, predicador y reformador, defendió la autoridad de la Biblia por encima de la Iglesia y fue quemado en una hoguera. Mucha gente, hay más ejemplos, pero no me voy a extender. ¿Tú crees que podemos tener un cristianismo coherente? ¿Creéis que podemos tenerlo mientras tenemos la palabra, la Biblia, en una estantería llena de polvo? Tenemos que atesorarla, escudriñarla y sobre todo pensar en qué me afecta lo que leo, lo que me está diciendo el Señor. ¿Cómo me afecta a mí? Importante, porque la puedes leer, pero si no te afecta no vale de nada. Porque la palabra regenera por el lavamiento. Te lava. Es que no la entiendo. Da igual, léela. Te lava. Seguro. Otra de las palabras que utiliza Pablo es por el lavamiento de la regeneración y por la renovación.
Esa es la otra palabra o el otro término que nos dice Pablo, la renovación. Y la renovación en griego es anakeinosis, que es la acción de restablecer algo como si fuera nuevo, ofreciendo una versión mejorada. Y esta palabra solamente aparece una vez en la Biblia. ¿Dónde? Lo sabemos, lo conocemos, lo hemos oído muchas veces y lo hemos leído. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la renovación. La renovación de vuestro entendimiento. Esto me habla la mente, de la mente. De un proceso que dura, no una semana, un año, un mes, 30 años, sino toda la vida. Toda la vida. Muchos conocen a Dios como Padre y a Jesús como el Salvador, pero viven como si el Espíritu Santo, pues eso, no estuviera. Estuviera lejos. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que Dios es Dios mismo habitando en nosotros. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Habita en nosotros. El Espíritu Santo, renovación, es el que nos renueva, nos transforma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. El Espíritu Santo es el que nos quita el miedo, nos quita la culpa. Y por el Espíritu Santo podemos predicar y proclamar el Evangelio. Pedro, el apóstol Pedro, negó a Jesús 3 veces porque tenía miedo, estaba acobardado, pero luego se le fue. Cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se le fue el miedo y predicó el Evangelio. Predicó el Evangelio hasta que le mataron. Y le mataron por predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, hermanos, nos guía a la verdad. Y tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo a través de su palabra. Tenemos que dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Porque sabemos en qué momento el Espíritu Santo te está hablando, te está pinchando, te está diciendo, no tienes que ir por ahí, no tienes que ir a este lugar, no tienes que juntarte con esta gente, tienes que juntarte con esta otra. No tienes que tomar estas decisiones. Son decisiones equivocadas. El Espíritu Santo te habla. Tenemos que hacer un compromiso, Iglesia, de obedecer la voz del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que dedicarle tiempo. Y termino. La regeneración. Si no os habéis enterado mucho, quedaros con esta conclusión. La regeneración marca el punto de partida de nuestra vida cristiana. Es la obra soberana de Dios que nos da una nueva vida en Cristo. Pero esa vida tiene que ser sostenida o tiene que estar sostenida
por la regeneración, por el lavamiento, por la palabra, por la renovación continua de nuestro corazón, de nuestra mente, mediante la palabra y mediante la obra diaria que el Espíritu Santo hace en nosotros. Solo así podremos vivir una vida coherente entre lo que confesamos y lo que vivimos. La renovación nos capacita para caminar como cristianos coherentes, reflejando a Cristo en nuestro carácter, en nuestras decisiones y en nuestra conducta diaria o cotidiana. De este modo, la vida cristiana auténtica se define no solamente por un comienzo transformador, sino por un proceso constante de crecimiento y de fidelidad. Para que justificados, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.